En Cuba existe una ley invisible. No está escrita en ningún documento oficial, pero gobierna cada pasillo del poder. Una regla brutal que todo aspirante a dirigente aprende tarde o temprano: en la revolución no hay imprescindibles, solo hay sobrevivientes temporales. Y sin embargo, durante años hubo un hombre que parecía inmune a esa realidad. No vestía uniforme militar. No gritaba consignas. No levantaba el puño frente a multitudes. Caminaba con traje oscuro, hablaba con tono pausado y se movía entre diplomáticos extranjeros como pez en el agua. Su nombre era Fernando Ramírez de Estenos. Y por un tiempo, fue el civil más poderoso del sistema cubano. Para finales de los años 90, Ramírez no era simplemente un funcionario más. Era el rostro amable del régimen. El puente silencioso entre La Habana y Washington. El hombre que podía sentarse frente a políticos estadounidenses por la mañana y reportar directamente a Fidel Castro por la noche. Muchos lo veían como parte de una nueva generación llamada a heredar el poder cuando los viejos comandantes desaparecieran. Parecía intocable. Pero en Cuba, cuando alguien empieza a brillar demasiado, también empieza a convertirse en objetivo. Fernando no nació revolucionario de guerra. Nació en 1951, cuando el sistema ya estaba instalado. Creció bajo consignas, escuelas ideológicas y la promesa del hombre nuevo. Fue moldeado desde niño para servir al Estado. Estudió medicina en la Universidad de La Habana, pero en aquella época ser médico no era solo curar enfermedades. Era un acto político. El doctor era un embajador del régimen, un soldado sin fusil, una herramienta del proyecto revolucionario. Ramírez encajaba perfectamente en ese perfil. Inteligente, disciplinado, técnicamente preparado y, sobre todo, obediente. Rápidamente destacó dentro de la Unión de Jóvenes Comunistas, la cantera de futuros dirigentes. Allí aprendió las reglas reales del poder: cuándo hablar, cuándo callar y, sobre todo, a quién ser leal. Fue en ese momento cuando Fidel Castro puso sus ojos sobre él. El líder histórico tenía un instinto especial para detectar perfiles útiles. No buscaba solo idealistas. Buscaba operadores. Personas capaces de ejecutar órdenes difíciles sin titubear. En Ramírez vio exactamente eso: frialdad bajo presión, capacidad de adaptación y ambición controlada. Su primera gran prueba no ocurrió en un despacho cómodo de La Habana. Ocurrió lejos, en uno de los escenarios más sangrientos de la Guerra Fría, Angola. A mediados de los años 80, ese país africano se había convertido en un tablero de ajedrez donde las superpotencias movían piezas humanas. Miles de soldados cubanos combatían allí mientras Estados Unidos y la Unión Soviética disputaban influencia. En 1986, Fernando Ramírez fue enviado como embajador. El título sonaba diplomático, pero la realidad era otra. Su misión no era organizar recepciones. Era coordinar intereses políticos, militares y estratégicos. Luanda era el puesto más sensible del mapa para Cuba. Allí Ramírez actuó como enlace entre La Habana y el alto mando militar en el terreno. Aprendió a moverse entre generales, secretos, negociaciones tensas y decisiones que costaban miles de vidas. Angola no solo lo curtió políticamente. Lo transformó. Lo obligó a endurecerse. A entender que el poder no se maneja con discursos, sino con control, información y silencio. Cuando regresó a Cuba, ya no era solo un médico convertido en burócrata. Era un hombre probado en zonas oscuras del sistema. Y eso, dentro del régimen, era un mérito invisible pero poderoso. Poco después ocurrió el terremoto geopolítico que cambió todo: la caída de la Unión Soviética. Cuba quedó sola. Sin subsidios. Sin petróleo barato. Sin aliados fuertes. El país entró en el llamado periodo especial, una etapa de apagones, hambre y crisis profunda. Fidel Castro entendió que la retórica revolucionaria ya no bastaba. El mundo había cambiado. Y Cuba necesitaba cambiar su imagen para sobrevivir. Fue entonces cuando Ramírez volvió a ser llamado.
El régimen necesitaba nuevos rostros, nuevas voces, figuras capaces de sentarse en escenarios internacionales sin provocar rechazo inmediato. Personas que pudieran hablar el lenguaje de Occidente sin abandonar la línea ideológica. Fernando era perfecto para ese papel. En 1993 fue enviado a representar a Cuba ante Naciones Unidas. Allí comenzó su verdadera transformación pública. Aprendió a moverse entre embajadores, periodistas y diplomáticos internacionales. Construyó una imagen de moderación, inteligencia y racionalidad. Poco a poco dejó de ser solo un operador interno para convertirse en una figura reconocida fuera de la isla. Ese ascenso no pasó desapercibido. Mientras el mundo empezaba a verlo como el rostro moderno del régimen, dentro del sistema algunos comenzaban a observarlo con recelo. Porque en Cuba, destacar demasiado nunca es buena señal. Y Fernando Ramírez, sin darse cuenta, estaba cruzando una línea invisible. Lo que aún no sabía era que su siguiente misión lo llevaría directamente al corazón del enemigo y al punto más alto de su carrera. Un lugar donde su poder alcanzaría su máximo nivel. Y donde, al mismo tiempo, comenzaría a gestarse su caída. Cuando Fernando Ramírez de Estenos llegó a Washington, no lo hizo como un diplomático común. Llegó como un cirujano político. Preciso. Silencioso. Calculador. Cuba estaba aislada, presionada por sanciones, rodeada de enemigos ideológicos. Para Fidel Castro, esta misión no era simbólica. Era existencial. Había que romper el bloqueo desde adentro. Y Ramírez fue el elegido para intentar lo imposible. Oficialmente no existían relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Pero la sección de intereses cubana funcionaba como una embajada encubierta. Desde ese edificio en Washington, Ramírez comenzó una operación de seducción política sin precedentes. No atacó con discursos radicales. Atacó con imagen, relaciones públicas y diplomacia suave. Visitó universidades influyentes. Se reunió con editores de grandes medios. Habló con congresistas, activistas y empresarios agrícolas del Medio Oeste que querían vender alimentos a Cuba. Construyó alianzas discretas. Plantó dudas. Generó simpatía. Poco a poco, empezó a circular una frase peligrosa en los pasillos del poder estadounidense: con este cubano se puede hablar. Mientras en La Habana se repetían consignas, Ramírez brindaba en cenas privadas y hablaba de cooperación, vecindad y futuro compartido. No defendía la revolución con gritos. La defendía con sonrisa. Y funcionó. Washington comenzó a verlo como un interlocutor diferente. Europa lo observaba con interés. Para el mundo exterior, Fernando Ramírez representaba una Cuba más racional, menos ideológica, más pragmática. Pero ese éxito tenía un precio invisible. Dentro del régimen, los sectores más duros observaban con desconfianza. Para ellos, la popularidad internacional no era una virtud. Era una amenaza. Porque en la lógica del sistema, gustarle demasiado al enemigo equivale a ser sospechoso. El momento culminante de su carrera llegó entre 1999 y el año 2000 con un caso que sacudió emocionalmente a millones de personas: el niño Elian González. Mientras Fidel Castro transformaba el tema en una batalla mediática, Ramírez operaba en las sombras. Coordinó abogados. Negoció con funcionarios estadounidenses. Habló directamente con figuras clave del gobierno de Bill Clinton. El resultado fue histórico. Contra la presión del exilio cubano en Miami, Estados Unidos devolvió al niño a Cuba. Para el régimen fue una victoria política monumental. Y Fernando Ramírez regresó a La Habana como un héroe silencioso. Había derrotado al enemigo en su propio terreno. A partir de ese momento, su estatus cambió por completo. Ya no era solo un diplomático exitoso. Ahora era un hombre de confianza absoluta. En 2004 fue colocado en una de las posiciones más sensibles del sistema, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. No era una cancillería tradicional. Era el cerebro ideológico de la política exterior cubana.
Desde allí se controlaban alianzas estratégicas, vínculos con movimientos de izquierda global y la exportación del modelo político. Fue también la época de la llamada marea rosa en América Latina. Gobiernos aliados surgían en la región. Hugo Chávez consolidaba su poder en Venezuela. Y Ramírez se convirtió en el arquitecto de la proyección internacional del régimen cubano en este nuevo escenario. Para mediados de los años 2000, Fernando Ramírez había alcanzado la cima. Junto a Carlos Laje y Felipe Pérez Roque formaba el grupo de los llamados Delfines. Tres civiles jóvenes, educados, con proyección internacional, que muchos analistas veían como los herederos naturales del poder cuando los Castro desaparecieran. Dentro del país, sus rostros aparecían cada vez más en actos oficiales. Fuera de Cuba, diplomáticos y gobiernos los observaban como una posible transición controlada hacia un modelo más pragmático, similar al de China o Vietnam. Ellos mismos comenzaron a creerse ese futuro. Y ahí comenzó el error fatal. Porque en Cuba el poder no se hereda por mérito. Se mantiene por obediencia absoluta. Y el grupo de los Delfines empezó a actuar con una autonomía peligrosa. Crearon su propia burbuja de influencia. Se volvieron demasiado visibles. Demasiado seguros. Demasiado confiados. No entendieron que mientras ellos celebraban su ascenso, alguien más estaba esperando el momento exacto para cortar sus alas. Y ese momento llegó cuando Fidel Castro desapareció del centro del poder y otro hombre, mucho más frío y calculador, tomó el control real del país. En 2006, Cuba despertó con una noticia que lo cambió todo: Fidel Castro estaba gravemente enfermo. Durante décadas, el poder había girado alrededor de una sola figura. Ahora ese centro desaparecía. Para muchos, este era el momento que los Delfines estaban esperando. Pero el poder no cayó en manos de los civiles jóvenes. Cayó en manos de Raúl Castro. Y con Raúl llegó otra lógica. Raúl no gobernaba con carisma ni improvisación. Gobernaba con estructura, disciplina militar y control absoluto. Su prioridad no era el relevo generacional. Era asegurar que el sistema sobreviviera sin sorpresas. Y para eso, necesitaba eliminar cualquier grupo que pudiera convertirse en un centro de poder alternativo. Fernando Ramírez, Carlos Laje y Felipe Pérez Roque encajaban perfectamente en esa categoría. Tenían influencia internacional, contactos externos y una imagen pública demasiado fuerte. Para Raúl, no eran herederos. Eran riesgos. Así comenzó una operación silenciosa. No se anunció. No se filtró. Se ejecutó desde la sombra. La seguridad del Estado empezó a observar cada movimiento del grupo. Reuniones privadas. Conversaciones informales. Espacios donde bajaban la guardia. La estrategia era simple: esperar el error humano. Y ese error llegó a través de la confianza. Un empresario llamado Conrado Hernández, cercano al círculo de poder, ofrecía algo valioso: un espacio fuera del protocolo oficial. Organizaba encuentros privados en su finca en Matanzas. Allí los dirigentes bebían, hablaban sin micrófonos visibles, se relajaban. Creían estar seguros. No lo estaban. La finca estaba llena de dispositivos de grabación. Cada risa, cada comentario, cada queja quedó registrada. Con el tiempo, las cintas se convirtieron en munición política. Entre tragos y bromas comenzaron a aparecer críticas internas, burlas hacia dirigentes históricos y frustraciones personales. Pero hubo una frase que selló el destino del grupo. En una grabación, Carlos Laje expresó su molestia por no haber sido promovido a un cargo clave. Para Raúl Castro, esa frase no significaba decepción personal. Significaba ambición de poder. Y en ese sistema, la ambición sin permiso es traición. La operación se cerró con una acusación todavía más grave: espionaje. Se afirmó que Conrado Hernández colaboraba con servicios de inteligencia extranjeros y que esas reuniones privadas servían para obtener información sensible sobre la salud de Fidel, los planes de sucesión y la situación económica del país. De repente, las bromas se transformaron en amenaza a la seguridad nacional.
El golpe final llegó en marzo de 2009. Sin advertencias públicas, Raúl Castro anunció una reestructuración de gobierno histórica. Carlos Lage fue destituido. Felipe Pérez Roque fue removido de su cargo. Y en silencio, sin titulares internacionales, Fernando Ramírez de Estenos fue eliminado del núcleo del poder. En cuestión de horas, los hombres que parecían herederos se convirtieron en figuras tóxicas. Nadie los defendió. Nadie los mencionó. El sistema cerró filas. Pero aún faltaba el gesto más humillante. Desde su cama de convaleciente, Fidel Castro publicó un mensaje que destruyó cualquier resto de legitimidad. Habló de ambición, de corrupción moral, de traición a los principios revolucionarios. Fue el sello definitivo. El padre político acababa de enterrar públicamente a sus propios protegidos. En ese momento, Fernando Ramírez entendió algo aterrador: no solo había perdido el poder. Había perdido el derecho a existir políticamente. Y lo que vino después no fue una cárcel, fue algo peor. Después de la purga no hubo tribunales televisados. No hubo acusaciones públicas. No hubo fusilamientos. El sistema eligió un castigo más sofisticado, más cruel. La desaparición social. A Fernando Ramírez de Estenos no lo encerraron en una celda. Lo borraron del mapa del poder. Dentro del aparato del Estado a esto se le conoce como Plan Pijama. Significa dejarte vivir, pero sin voz, sin influencia, sin identidad pública. Convertirte en un fantasma. El hombre que había negociado con gobiernos extranjeros, que había caminado por Naciones Unidas y que había hablado cara a cara con Washington, fue enviado de regreso al nivel más bajo. Años después, reportes independientes lo ubicaron trabajando como médico en policlínicos de barrio en La Habana. Consultas pequeñas. Pasillos silenciosos. Jornadas rutinarias. Bajo vigilancia constante. Imagina el contraste. Un día participas en decisiones que afectan a millones de personas. Al siguiente, atiendes resfriados y dolores comunes, sabiendo que cualquier palabra fuera de lugar puede llevarte a prisión. Ese fue el precio de haber estado demasiado cerca del poder. Pero la ironía más dura no está en su caída personal. Está en lo que ocurrió después con su propia familia. Mientras Fernando permanece atrapado dentro de la isla que defendió durante décadas, su hijo emigró a Estados Unidos. Al mismo país que su padre combatió diplomáticamente durante años. Ese detalle revela más que 1000 discursos ideológicos. Cuando ni siquiera los hijos de la élite creen en el sistema, el proyecto está roto. La historia de Fernando Ramírez no es solo la caída de un hombre. Es una advertencia para todos los que aspiran a escalar dentro del régimen. En Cuba no importa cuán preparado seas. No importa cuántos éxitos consigas. Si tu popularidad crece demasiado o si pareces independiente, te conviertes en amenaza. El sistema no premia talento. Premia obediencia absoluta. Por eso hoy vemos dirigentes sin carisma, sin visión y sin ideas nuevas. Porque los más capaces fueron neutralizados, silenciados o expulsados. Y lo que quedó fue una estructura envejecida, sostenida por miedo, control y repetición de consignas vacías. Ahora la pregunta queda en tus manos. ¿Crees que si Fernando Ramírez y su generación hubieran llegado al poder, Cuba sería un país diferente hoy? ¿O el sistema los habría convertido en lo mismo que juraban no ser? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este análisis te ayudó a entender cómo funciona realmente el poder en Cuba, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes también buscan la verdad más allá de los discursos oficiales. Porque mientras estas historias sigan enterradas, el sistema seguirá intacto. Y aquí estamos para sacarlas a la luz.